Saludos a todos, muy buenas noches a todos aquellos que se están conectando, a todos aquellos que van a ver este programa en diferido. Estamos nuevamente retomando nuestra programación habitual. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Estamos continuando los estudios acerca del contexto cultural del Antiguo Oriente y hoy vamos a estar hablando nuevamente, dándole continuidad a nuestro programa anterior acerca de dioses y diosas borradas de la historia de la Biblia hebrea. Hoy vamos a analizar un texto un poco curioso. Vamos a tratar de eliminar algunos conceptos teológicos que se fueron desarrollando posterior y vamos a tratar de analizar el texto desde la creencia del antiguo oriente, de esa tradición antigua del pueblo de Israel. Vamos a estar analizando lo que es el capítulo de Éxodo 24 acerca de una epifanía muy interesante. Y también vamos a leer un artículo del libro de Génesis, Creación y Diluvio. Es un libro que no tiene mucho, que salió de Editorial CRIE. Y al final vamos a leer un artículo de John Walton que nos habla acerca de los sacrificios en el mundo antiguo y cuál era la cosmovisión acerca de estos sacrificios. ¿Quién es John Walton? Yo creo que muchos conocen este comentario. Se llama Comentario del Contexto Cultural de la Biblia del Antiguo Testamento. El trasfondo cultural de cada pasaje del Antiguo Testamento, por John Walton, Victor Eck Matthew y Mark Chapman. Entonces, John Walton participó en este comentario del contexto cultural, muy recomendable. Pero vamos a leer un artículo directamente del inglés al español. Estuve trabajando en la traducción de este artículo para poder compartirlo con ustedes y poder comentarlo y también analizarlo y saber realmente un poco acerca del contexto antiguo. La Biblia no se desarrolló en nuestro tiempo, en nuestra época, sino que se fue desarrollando a través del tiempo y hay una evolución histórica, cultural, contextual, y que muchas veces la teología ha tratado de quitar esos elementos antiguos de la creencia primitiva del pueblo de Israel. Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar, vamos a analizar lo que es el capítulo de Éxodo 24. Recordemos de que vamos a analizar este tema desde el aspecto histórico, crítico, literario. No vamos a meternos a ideas teológicas, dogmáticas y religiosas, sino que vamos a descubrir cómo veían en la antigüedad acerca de los sacrificios y los dioses. Y vamos a ver una peculiaridad interesante en el libro del Éxodo y lo vamos a comparar también con la evolución teológica, que recordemos de que hay ciertos elementos que ya no caían bien en el pensamiento judío, en el pensamiento hebreo, y lo vamos a encontrar también al compararlo con la Septuaginta. Entonces vamos a empezar, voy a compartir pantalla. Los que no están suscritos al canal, suscríbanse, nos ayudan, nos apoyan para poder crear más contenido para ustedes. Y vamos a compartir pantalla. Entonces tenemos un relato interesante acerca de los sacrificios, acerca del contexto en el cual se llevó a cabo el pacto entre Yahvé y el pueblo de Israel. Recordemos de que la Biblia está elaborada por varias tradiciones antiguas y podemos encontrar tradiciones que pueden ser escritas mucho antes de la reelaboración posterior que nosotros encontramos más adelante acerca de la redacción del Antiguo Testamento. Entonces parece ser que el capítulo 24 nos trae una tradición antigua y vamos a descubrir algunos elementos interesantes que nos van a dejar con más preguntas y con más dudas, teniendo en cuenta la teología de hoy en día, hablando de un Dios
Recordemos que la evolución teológica llevó a desarrollar el concepto de que Dios es espíritu y que es trascendente. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia hebrea? ¿Realmente esto es realmente lo que transmite la Biblia hebrea? ¿O son ideas posteriores que la teología, el dogma y la religión ha impuesto a los escritos que acabaron en el Antiguo Testamento? Entonces vamos a leer esta historia y más adelante vamos a, a comentar. Entonces, Éxodo 24 dice: Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y aquí tenemos el primer elemento que nos llama la atención en el texto. En el contexto de la literatura que estamos leyendo, estamos viendo cómo se están llevando a cabo lo que son las ofrendas de sacrificios, los holocaustos, una tradición antigua en los pueblos del antiguo Oriente, no solamente del pueblo de Israel. Y vemos que sacrifican becerros como sacrificio de paz a Jehová. Entonces continuamos y vamos a ver qué más encontramos. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí que la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y aquí es donde se pone interesante el texto. Vemos que ya hicieron los sacrificios, ya hicieron los holocaustos. Vemos que el pacto entre Yahvé y el pueblo de Israel ya se había realizado. Y aquí se viene lo interesante. Dice: Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y esto es algo interesante. ¿Qué es lo que vieron Moisés y los ancianos? El texto dice: vieron al Dios de Israel. Y esto ha llevado también a algunas especulaciones. Realmente, ¿qué es lo que nos está redactando esta historia antigua? ¿Realmente se puede ver a Dios? Parece ser de que en la antigüedad la divinidad se podía corporar, se podía manifestar y podía convivir con las personas. Parece ser de que esto no le gustó al desarrollo teológico del pueblo de Israel, y más adelante tratan de subsanar este elemento, en los cuales vemos realmente que aquí dice: y vieron al Dios de Israel. La teología ha tratado de nombrar algo como antropomorfismos, que quiere decir forma humana, asociar al Dios con formas humanas, pero en ese tiempo ni siquiera la palabra existía, además de que es una palabra que tiene de base lo que es la cultura griega. Entonces esos llamados antropomorfismos en el antiguo Israel, antiguo y la cultura del antiguo Oriente, realmente la creencia es de que Dios se podía manifestar corporalmente, podía desarrollarse en una manifestación real. Hasta aquí nada más quiero leer otro libro
donde se maneja esa tradición acerca de la manifestación corporal de las deidades. Hay un libro que se llama Génesis, Creación y Diluvio, de Editorial CRIE. Y aquí el autor dice algo interesante acerca de la corporación, acerca de que ciertas divinidades en el pensamiento antiguo se podían corporar, algo que choca con la teología posterior. Recordamos de que en el cristianismo, en los evangelios, se dice de que Dios es espíritu y por lo tanto tiene que ser adorado en espíritu. Pero esa es una idea que se fue desarrollando posteriormente, pero estamos hablando en una época primitiva, podemos decirlo, de la religión, y compartían elementos culturales antiguos. Dice este libro de Editorial CRIE, Génesis, Creación, Edén y Diluvio, excelente literatura. Dice el autor, hablando acerca de los hijos de los dioses. Pero estos hijos de Dios no poseen a personas, sino que se incorporan, es decir, se hacen de un cuerpo. ¿Realmente qué cuerpo material físico? Probablemente era la creencia antigua. Recordemos de que estas literaturas que estamos leyendo son literaturas antiguas, deben de verse sin todos esos elementos teológicos posteriores, y por lo tanto podemos ver de que los dioses en la antigüedad se podían corporar y por lo tanto podían ser vistos por los seres humanos, no solamente Moisés, sino también los ancianos y otras personas vieron a ese Dios manifestarse en el Sinaí, cosa que posteriormente vemos en la literatura que ya los editores posteriores tratan de enmendar esta imagen y creencia antigua y primitiva, diciendo de que a Dios nadie lo puede ver y vivir. Entonces voy a leer otra vez, dice, pero estos hijos de Dios no poseen a personas, sino que se incorporan, es decir, se hacen de cuerpos. Hay varios seres celestiales en la Biblia que tienen esta facultad. Y esto es algo realmente cierto que nos dice el autor. Realmente hemos querido no ver las cosas que nos dice la Biblia acerca de los seres divinos, los seres que se incorporan, los seres dioses y diosas, debido a que nosotros lo leemos con las mentes de la teología del siglo XXI, pero no lo leemos desde el contexto cultural. De alguna manera, la ilustración moderna ha sacado todo lo sobrenatural de la Biblia. Es decir, no lo podemos creer. Sin embargo, en esa época antigua de la religión de Israel, los seres celestiales, seres divinos, se podían corporar. Hay una nota, dice el autor en la nota número 8. Aquí nos está dando su fundamento a lo que dice. Recordemos de que estas son fuentes de autores, no lo estamos sacando de la manga, sino que también estamos consultando literatura. Dice, primeramente los ángeles en la Biblia pueden incorporarse, como en los ejemplos donde visita a Lot y a su familia en Sodoma. Recordemos de que en esa historia vemos a 3 seres celestiales, ángeles, o los Ben Elohim, los hijos de los dioses, entre ellos el ángel de Yahvé. Segundo, el ángel del Señor también se incorpora, por ejemplo, cuando lucha con Isaac. Exactamente, el ángel de Yahvé que luchó con Jacob, ¿cómo pudo luchar si no tenía un cuerpo? Entonces la creencia antigua es de que los dioses, las divinidades se podían corporar, pueden poseer un cuerpo, lo que posteriormente chocó con la teología, argumentando que todos esos elementos se tendrían que entender desde un antropomorfismo
para darle sentido al texto, pero estamos viendo de que en esa época se creía en que estos seres se podían manifestar corporalmente. Tenemos el texto más complicado en Génesis capítulo 6, hablando acerca de los hijos de los dioses que toman para sí mujeres para poder engendrar entre estas dos especies, estos dos seres sobrenaturales y seres humanos. Realmente el texto dice lo que dice, que le hemos querido interpretar como otra cosa en la teología, eso ya es otra historia. Pero teniendo en cuenta de que estos seres en el pensamiento antiguo se podían incorporar, podían poseer un cuerpo, no hay ningún problema en que estos seres se pudieran reproducir, pudieran pelear con Jacob, aún pudieran comer. Comieron los ángeles con Abraham. Dice, segundo, el ángel del Señor también se incorpora, por ejemplo, cuando lucha con Isaac. ¿Qué de los hijos de Dios? Y aquí pone un ejemplo también este autor ya más contemporáneo al Nuevo Testamento. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, quien es llamado Hijo de Dios y aparece encarnado e incorporado. Interesante dato, lo que nos dice este libro. Yo creo que todos ya conocen la portada. Yo lo tengo en formato digital. Se llama Génesis, Creación, Edén y Diluvio, un estudio acerca de los primeros 11 capítulos del Génesis. Y nos plantean diferentes formas de ver esta historia. Entonces, esto es algo impactante acerca de la creencia de los seres sobrenaturales y la creencia antigua, cómo se podían manifestar. Entonces, continuamos con la lectura que se pone más interesante. Entonces vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Y eso se puso más interesante. Aquí nos está hablando acerca de que Dios mismo se manifestó. En la creencia antigua podemos ver de que ellos creían de que la deidad se podía corporar y por lo tanto no hay ningún problema en este texto acerca de cómo vieron a Dios, aún comieron con la deidad y bebieron. Eso es algo interesante y vamos a hacer una pequeña comparación, cómo posteriormente esta idea cayó mal a los judíos del periodo intertestamentario. Versículo 10. En medio tengo la Septuaginta. Y del lado derecho tengo lo que es la Septuaginta en inglés. Pero lo vamos a traducir para que podamos comprender este texto. Aquí recordemos de que la Septuaginta es una versión o una traducción de la Biblia hebrea en la época intertestamentaria, en el periodo del siglo III antes de Cristo, se realizó lo que es la traducción del hebreo al griego, pero estos judíos ya habían pasado un proceso de reflexión teológica y ellos les molestaba todo el asunto de los antropomorfismos y por lo tanto vemos aquí también que ellos trataron de subsanar esta idea
de ver a Dios manifestándose a estos ancianos y a Moisés, y aún comiendo con ellos. Entonces vemos aquí cómo traduce, vamos a leer el español. Y dice, y no faltó ni uno de los jefes escogidos de Israel, y contemplaron el lugar de Dios, y comieron y bebieron. Y vemos aquí cómo le cambian lo que es el sentido al contexto primitivo antiguo que encontramos en Deuteronomio en la Biblia hebrea. Estamos viendo un cambio de pensamiento y de cosmovisión. Ya en esa época los judíos ya no aceptaban a los dioses, diosas, ya no aceptaban los antropomorfismos. Su concepción ya no veía a un dios con manifestación física o corporal, sino que ya un Dios trascendente. Y por lo tanto, aquí los judíos de la Septuaginta no traducen de que los ancianos, Moisés y los otros nombres o grupos que acompañaban a Moisés, le cambian lo que es el término, el significado, y ya no hablan de que vieron a Dios, sino que dice que vieron y contemplaron el lugar donde se encontraba Dios. Entonces, para esa época ya no concebían la creencia antigua y primitiva acerca de cómo los dioses se podían manifestar. Y algo también que nos llama la atención de este texto, voy a quitar esto. Aquí vemos una tradición antigua en esta, en esta lectura de Deuteronomio, Éxodo 24. Recordemos de que el contexto de toda esta historia es acerca del sacrificio y el holocausto. Y aquí encontramos otra idea antigua. Parece ser de que este texto mantiene elementos primitivos antiguos donde Dios se podía manifestar, se podía corporar, donde podía ser visto, donde aún podía comer con estas personas, con Moisés y los ancianos, y no había ningún problema porque los seres sobrenaturales en el pensamiento antiguo podían realizarlo. Como nos habló el autor del Génesis, creación, Edén y diluvio, de que en la antigüedad existía esa creencia de que los seres sobrenaturales se podían corporar lo que son los hijos de los dioses. Si los hijos de los dioses se pueden corporar, ahora imagínense Dios, una deidad superior a los hijos de los dioses, dioses menores. Entonces también encontramos elementos que nos hablan acerca de esta creencia en este capítulo, recordando el contexto. El contexto se desarrolla en un sacrificio y holocausto. Matan becerros, los sacrifician como paz a Jehová. Y vemos una característica interesante de que todo esta historia corre acerca del sacrificio y acerca de la comida de lo que se sacrificó. Entonces aquí podemos ver una antigua creencia en el cual los dioses calmaban su ira por medio de los sacrificios. En la antigüedad, ¿por qué se ofrecían sacrificios? Para poder calmar la ira de las divinidades, de las deidades. Pero algo curioso es de que existía la creencia de que esas divinidades podían comer lo sacrificado. Entonces aquí estamos viendo esa creencia antigua también, cómo Yahvé acepta esta ofrenda y se alimenta de este sacrificio. Come con los ancianos, come con Moisés y por lo tanto acepta lo que es este sacrificio a su nombre o a
a esta deidad. Entonces aquí también encontramos este elemento interesante en el cual los antiguos, en el antiguo Oriente, esos sacrificios eran para alimentar a las deidades, para alimentar a los dioses, para calmar su ira. Y entonces aquí vemos elementos antiguos y primitivos que probablemente a la luz de la teología moderna eh, se ha sacado todo lo sobrenatural del texto bíblico para poder fundamentar las bases de la teología moderna y el desarrollo teológico posterior. Pero aquí en este texto, en Éxodo 24, podemos ver elementos de una creencia antigua y primitiva acerca de la deidad. ¿Cómo se podía manifestar? ¿Cómo podían verlo? Aún lo que sacrificaron, él lo aceptó y comió con los ancianos y con Moisés. Esa idea antigua de que los sacrificios eran para ofrecer alimento a los dioses, lo estamos viendo en la Biblia hebrea. Entonces esto es algo muy interesante, me parece algo que muchas veces vemos, pero no aceptamos. Recordemos de que la religión se ha desarrollado a través del tiempo. Las literaturas que nosotros tenemos son literaturas reescritas y reinterpretadas durante el desarrollo de la religión de Israel, y podemos encontrar elementos primitivos de creencias de este mismo pueblo que hoy en día pues ya no tienen estas creencias, ya se ha evolucionado el pensamiento teológico, pero en esa época podemos ver este pensamiento primitivo. Vamos a leer un artículo. Vamos a leer un artículo de John Walton y voy a compartir en pantalla acerca del pecado y sacrificio en el Antiguo Oriente. Entonces, el salmo que nos interesa es Salmo 51, 16, 17. Vamos a analizar esta creencia en la cual los dioses se alimentaban de lo sacrificado. Encontramos en Salmo 51, 16, 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces aquí estamos viendo elementos posteriores acerca de los sacrificios y vamos a leer el pequeño artículo que tenemos aquí. Pecado y sacrificio en el Antiguo Oriente. El sacrificio en el Antiguo Cercano Oriente tenía varios propósitos. El propósito principal del sacrificio en las culturas fuera de Israel era alimentar a los dioses. Y esto es lo que acababa de comentar, cómo había una creencia en el cual los sacrificios en algunas culturas eran para alimentar a los dioses. Sin embargo, encontramos elementos en la Biblia hebrea donde parece ser de que también se realizaban esta creencia en el cual Dios acepta lo sacrificado, come con los ancianos y come con Moisés. Y también lo encontramos en Salmos 50:13. Dice Salmo 50:13, ¿he de comer yo carne de todos o de beber sangre de machos cabros? Entonces aquí vemos también esa creencia asociada también a Yahvé. ¿Ha de comer yo carne de todos o he de beber sangre de machos cabros? Pero posteriormente la teología evoluciona y parece ser de que ya el sacrificio que quería la deidad era un espíritu quebrantado y un corazón constrito y humillado. Pero podemos encontrar también elementos antiguos en la Biblia hebrea. Dice,
Un segundo uso implicaba la preparación en rituales, por ejemplo, en la práctica generalizada de adivinación en Mesopotamia, Siria, donde se inspeccionaban los órganos de los animales sacrificados para discernir las respuestas a las preguntas formuladas a los dioses. La matanza de animales también acompañaba rituales diseñados para eliminar las influencias malignas causadas por demonios o hechizos. Entonces vemos algunos elementos también, creencias antiguas, que entra mucho entre la magia y la religión. Se utilizaba para adivinación, se utilizaba para ahuyentar demonios o hechizos. Y también encontramos un elemento interesante en la Biblia hebrea acerca de estos sacrificios. La otra creencia acerca de estos sacrificios era de que eh, es que ahuyentaba a los demonios o los malos espíritus. ¿Tenemos evidencia en la Biblia hebrea acerca de esta creencia? Lo tenemos. ¿Se acuerdan de la historia de la Pascua en Egipto? Cuando en la última plaga vemos de que Yahvé envía al destructor. ¿Quién es el destructor? Esa sería una buena pregunta. Probablemente una divinidad menor. Que mataba a todos los primogénitos y tenían que sacrificar al cordero y marcar lo que son la puerta de sus casas, y por lo tanto el destructor pasaba y no entraba en ese aposento. Entonces vemos también de que esa creencia la encontramos en la Biblia hebrea, que los sacrificios también podían hacer de que los demonios o malos espíritus, en este caso el destructor, vemos cómo pasa y ya no mueren los hijos de los israelitas, sino que mueren todos los hijos de todos aquellos que no pintaron lo que es la puerta de su casa con la sangre del sacrificio de la Pascua. Entonces aquí vemos elementos de magia, se practicaba adivinación en ese mundo antiguo. Probablemente sí, y probablemente también lo practicó Israel. Por eso vemos cómo el Deuteronomio y en otras leyes se habla en contra de la magia, en contra de consultar los espíritus, porque se realizaba eso antes en el pueblo de Israel. Dicen de que la ley existe porque existe también el acto. Entonces podemos ver este ejemplo claro en la Biblia hebrea también. Y tenemos también un caso peculiar, un caso extraño que se le ha dado muchas interpretaciones acerca de cómo Yahvé ataca a Moisés entrando de camino a Egipto, y entonces la esposa de Moisés realiza la circuncisión a su hijo y entonces lo entrega como esposo de sangre. Pueden irse, busquen esa historia, es un poco controvertido, se ha dado mucho significado, muchas interpretaciones, pero la pregunta es, ¿por qué se realizó lo que es la circuncisión? Parece ser de que hay un libro que se llama Historia de la religión de Israel. No me acuerdo muy bien el nombre del autor, que dice que la sangre fue el que hizo de que calmara la ira de esta deidad. Probablemente más adelante a esta deidad le dieron el nombre de Yahvé, cuando tal vez era una deidad diferente a Yahvé que trata de lastimar o eliminar a Moisés.
y por lo tanto la esposa de Moisés realiza este ritual para que la sangre humana de este sacrificio ahuyentara a esta deidad menor, debido a que existía esa creencia de que la sangre humana y la sangre de los sacrificios podían asustar a espíritus malignos. Puede ser, según el contexto histórico cultural, concuerda con esto, aunque se le han dado otras interpretaciones. Entonces encontramos estos elementos también en la Biblia hebrea. Entonces los sacrificios eran utilizados para la adivinación, eran utilizados para ahuyentar demonios o realizar hechizos. Dice, un uso ritual que se encuentra tanto en Israel como en las naciones vecinas era inaugurar pactos mediante sacrificio. El sacrificio también sirvió en la limpieza ritual, condiciones físicas particulares o acciones inevitables, por ejemplo, relaciones sexuales con el cónyuge o contacto físico con un pariente muerto. Hacían que un individuo no fuera apto para participar en rituales religiosos realizados en lugares sagrados. En tales casos, el sacrificio era parte del ritual purificador. El sacrificio también jugó un papel en la limpieza del templo durante el festival Akitu de Mesopotamia. Esto es algo similar al aspecto de limpieza del templo del día de la expiación de Israel, pero a diferencia del festival de Akitu, el día de expiación de Israel también estaba asociado con la categoría final de sacrificio en el antiguo cercano oriente, apaciguando la ira divina a causa del pecado. El grado de importancia del apaciguamiento varió en cada una de las principales civilizaciones del antiguo oriente, pero este uso del sacrificio fue el más relevante en la religión de Israel. Entonces vemos también esta idea del sacrificio en la antigüedad. También se realizaba en otras culturas, pero principalmente terminó siendo la principal, lo que es el sacrificio por expiación o el sacrificio para limpiar o purificar, en este caso, al pueblo. Entonces, esto era algo común en el Antiguo Oriente, habían diferentes significados, habían diferentes interpretaciones de por qué se realizaban estos sacrificios. Y parece ser que esta fue la idea que se perpetuó ya en la institución de la religión de Israel, en la época de los reyes, haciendo una diferencia en contra de aquellos motivos en los cuales se realizaba estos tipos de sacrificios en otras culturas. Dice, todas las culturas del antiguo cercano oriente tenían normas de comportamiento ético y consecuencias sociales por la violación de esas costumbres. Sin embargo, diferían sobre las implicaciones religiosas de tales violaciones y los rituales esperados requeridos por los dioses para enmendar los errores. Los egipcios valoraban la adhesión a la verdad y a la justicia llamada Mak. El ideal de tal como se refleja en el deber del rey era promover el bienestar de la sociedad y contribuir al mantenimiento del culto en el templo. Si bien los egipcios creían en un juicio después de la muerte, no había necesidad de ofrecer sacrificios por las malas acciones de uno en la vida presente. Sin embargo, se han encontrado oraciones de acción de gracia por la misericordia y el perdón que acompañaban las ofrendas de agradecimiento. Las ofrendas también contribuían al cuidado de los difuntos y de los dioses y quizá aplacaban al fantasma de los muertos para que no perturbaran el bienestar de los vivos. Este es algo también acerca de la concepción antigua, acerca de los espíritus, y parece ser que también lo encontramos en la Biblia hebrea.
hay cierta adoración a los personajes que eran representativos del pueblo de Israel. Recordemos la creencia acerca de la sepultura de estos personajes, como José quería ser enterrado entre los huesos de sus padres, y por lo tanto sacaron los huesos de José de Egipto y fueron colocados junto a Jacob, a Abraham. Y entonces existía esa creencia antigua acerca de los espíritus. Y también lo vemos en la historia de Saúl, acerca de cómo vemos la narrativa que quería hablar con Saúl y va con esta hechicera, y vemos cómo sube este personaje. Y aquí encontramos elementos también antiguos acerca de la creencia de que los espíritus iban al Seol, y por lo tanto el espíritu de Samuel estaba subiendo de ese lugar y se manifestó a Saúl. Que después se le haya dado interpretaciones que no van con el texto cultural histórico, esa ya es otra historia, pero parece ser que había cierta creencia para apaciguar el espíritu de los muertos en el antiguo Israel. Vemos cómo el cuerpo de los reyes se enterraban cerca del templo, y esto es algo que los profetas condenaron acerca de este tipo de acto. Dice, si el adorador pedía favor a los dioses, se podía incluir una ofrenda. Las leyes mesopotámicas atestiguan el respeto por la vida y los derechos de propiedad, y las responsabilidades familiares eran importantes. Las violaciones de estas costumbres tuvieron consecuencias sociales, pero desde el punto de vista religioso, las ofensas contra los dioses consistían principalmente en no llevar ofrendas para el alimento divino o no observar otros requisitos rituales. En el poema del justo que sufre, el individuo se lamenta de que su desgracia no tiene explicación, ya que ha cumplido fielmente tales deberes religiosos. De hecho, el adorador ni siquiera está seguro de qué deberes agradan y cuáles son ofensivos para un dios. Nada es intuitivo con los dioses. Como se menciona anteriormente, las ofrendas de alimentos, incluida la carne, obtenían el favor divino, y era necesario el sacrificio de animales para realizar actos de adivinación. Sin embargo, en Mesopotamia no existían rituales de sacrificio ni manipulación de la sangre para obtener el perdón comparable a los del Antiguo Testamento. Al igual que los de mesopotámicos, los hititas poseían leyes que delimitaban claramente el comportamiento correcto e incorrecto. Un ritual de sacrificio implicaba rociar la sangre de un animal sacrificado hacia la estatua de la deidad en el templo, y untar sangre se usaba en la purificación. Aquí algo interesante que nos menciona el texto, cómo estos sacrificios estaban incluido la carne para obtener el favor divino. Cosa que vemos de que se perpetúa en la antigua creencia del pueblo de Israel, y también esa creencia antigua que se tenía que alimentar a los dioses, y por eso se pedían sacrificio. Algo también que comentar acerca de esta creencia acerca de la carne como sacrificio es acerca de las antiguas literaturas, el Enuma Elis, Artaxerxes, entre otras literaturas que nos narran cómo los dioses crearon al ser humano y cuál fue el propósito de la creación del ser humano en esas literaturas.
antiguas era para alimentar a los dioses. Y entonces ahí surge esa idea de esas creencias de los seres humanos alimentando a dioses y cómo posteriormente esto llevó a esta práctica de sacrificios que le dieron diferentes significados a través del tiempo, como hemos visto en la narrativa del texto. Algunos lo hacían para obtener el favor divino, otros lo hacían como adivinación, otros para realizar magia, hechicería, para apaciguar el espíritu o los fantasmas o demonios, y otros para obtener el, el favor divino, que parece que parte de esa idea del sacrificio en esas literaturas antiguas, en el cual los seres humanos eran los que fueron creados para alimentar a los dioses. Cosa que vemos en el Génesis también una referencia, como después de la creación de Adán y Eva, los pone a, a cargo del jardín del Edén, y posteriormente vemos cómo aparece la primera representación de estos sacrificios antiguos, como Abel le ofrece, me parece que una oveja o un borrego, y esta deidad acepta a este animal debido a la carne. Y vemos también esta otra contraparte donde Caín le ofrece la legumbre, le ofrece las frutas, pero eso no era lo que los dioses querían como alimento, sino ellos querían poder saciar lo que es el hambre. Entonces me van a decir, ¿cómo es posible de que los dioses se puedan alimentar? Ya hemos visto de que existía esa creencia de que los dioses se podían manifestar, se podían corporar y por lo tanto podían comer con los seres humanos. Tenemos la comida de Yahvé con Moisés y los ancianos en el Sinaí. Tenemos la comida también que se le ofreció a los tres ángeles o los tres seres divinos que comieron con Abraham. Y aún nos sorprende también en literatura del Nuevo Testamento, donde un ser resucitado puede comer alimento, puede comer pescado, puede comer pan, porque tenemos dos relatos, me parece, si no me equivoco, donde Jesús prueba alimento después de la resurrección. Me parece que uno está en Juan, cuando come con los apóstoles, al encuentro con los apóstoles que estaban pescando, y posteriormente hay una historia, una narrativa de los discípulos que van de camino a Emaús. Entonces, esto es algo que también parece ser que el Nuevo Testamento bebe para poder argumentar de que un ser divino resucitado puede comer, puede probar alimento. Otra de las cosas también acerca de estos sacrificios es acerca de rociar la sangre de un animal sacrificado hacia la estatua de la deidad. ¿Y por qué lo hacían estos personajes? Tal vez un día de esto comentemos esta antigua también creencia en el cual la deidad vivía en las piedras o en esas piedras representativas. Se manifestaba no solamente la deidad, sino los espíritus de los antepasados. Y por eso se han encontrado muchas piedras así rituales acerca de esta creencia en el cual creían que la deidad habitaba en estas piedras sagradas, no solamente en las piedras sagradas, sino también en árboles. Recordemos de que esas son creencias, pensamientos primitivos,
Dice, sin embargo, en las oraciones de confesión existentes, los pecados son infracciones contra los templos y las prácticas de adoración. Entonces, si bien los hititas ofrecían sacrificios de animales para eliminar el pecado, las ofensas, debeían presumiblemente a estos fracasos del culto. En Ugarik se sacrificaban holocaustos y ofrendas de paz, pero el significado teológico no está claro. La sangre no era parte del ritual como en los sacrificios del Antiguo Testamento. Alguna evidencia apunta a un concepto de cuidado y alimentación de los dioses, similares al de Mesopotamia, y algunos textos mencionan el pecado. Entonces varía la creencia de estos sacrificios. Algunos pueblos compartían el alimentar a los dioses. En el Antiguo Testamento pone énfasis en la necesidad del sacrificio de sangre para eliminar el pecado, ya sea una infracción de los requisitos ceremoniales de adoración o una violación de leyes éticas. Entonces, estos artículos hemos hablado acerca de el sacrificio en el Antiguo Oriente, acerca del significado del sacrificio, que se le dio múltiples interpretaciones y por qué realizaban estos tipos de sacrificios. Parece ser de que la religión de Israel evoluciona también. Ya el sacrificio ya posteriormente fue para eliminar el pecado del pueblo de Israel. Pero aquí en Éxodo que leímos al principio, vemos que el concepto es acerca del sacrificio y holocausto. Sacrificaron becerros de paz a Jehová. Y en este contexto de tradición antigua, vemos cómo Dios mismo se manifiesta y acepta lo que es este sacrificio, comiendo lo sacrificado a esta deidad. Vemos y entendemos entonces este texto como Dios, los ancianos y Moisés comieron, participaron del sacrificio que en ese pensamiento antiguo se creía acerca de dar alimento a estas deidades para obtener favores, para calmar la ira de estas divinidades. Entonces, aquí encontramos esto, es algo interesante que quería abordar con ustedes y poder comprender cómo evoluciona eh, la religión de Israel. La religión de Israel no se mantuvo realmente estática, como muchas otras religiones han evolucionado a partir del tiempo. Existe una época nómada en el cual el pueblo de Israel compartía conceptos culturales de las deidades para poder explicar su propia deidad. Compartían algunos elementos de creencias antiguas que posteriormente fueron eliminándose del pensamiento hebreo. Posteriormente, en la época de la monarquía, parece ser que estos sacrificios ya representaban no la alimentación del dios Yahvé, sino que ya se manifestaba lo que es el sacrificio para poder obtener el perdón de los pecados. Posteriormente vemos de que hay otra interpretación acerca de los sacrificios en la época de los grandes profetas, Isaías principalmente, donde vemos que ya Isaías ya reinterpreta estos sacrificios, de que ya no eran necesarios estos sacrificios. Yahvé ya no pedía holocaustos ni sacrificios, sino pedían una vida santa, una vida en santidad, una vida piadosa. También lo encontramos en los Salmos. Entonces vemos cómo evoluciona esta creencia acerca de los sacrificios. Posteriormente, vemos en la época del Nuevo Testamento cómo evoluciona en
la narrativa y elaboración de los evangelios acerca del sacrificio de Jesús, una muerte para expiar el pecado del mundo, y por lo tanto se elimina todo sacrificio antiguo, suponiendo de que el último y gran sacrificio sería derramar la sangre de una deidad. Entonces todo está conectado desde la antigüedad, la evolución, el desarrollo teológico, hasta culminar en el año 70, cuando es destruido lo que es el templo de Jerusalén, en la época del segundo templo. Los judíos ya no pueden realizar sacrificios y por lo tanto se centran en el estudio de la Torá, que es otra interpretación de los sacrificios, que es como acercarse a dar un sacrificio a la deidad o a Yahvé por medio del estudio de la Torá y la aplicación de la Torá. Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Seguimos nuestros estudios acerca del antiguo lejano oriente y la Biblia hebrea. Cómo el contexto cultural antiguo también es importante para comprender cómo evoluciona la teología hasta tener en cuenta lo que nosotros creemos actualmente. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Saludos. Suscríbanse al canal. Con eso nos apoyan y nos animan a seguir creando contenido.